Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi videoblog Hernando y la literatura, escritos y lecturas. Hoy estuve releyendo un texto de Rilke titulado Cartas a un joven poeta. Considero de la mayor importancia que cada persona joven que empieza apenas el camino de la literatura tenga buenos consejeros. En primer término, pienso que no existe mejores consejeros o maestros que los autores consagrados, que los clásicos. ¿Alguien piensa que es de la mayor importancia leer su biografía, mirar los aspectos anecdóticos de su existencia? Pero personalmente considero que son circunstancias que reflejan apenas el retrato aproximado que hace una persona o una sociedad o una época determinada sobre un carácter. De manera que, por aguda que sea la apreciación del autor de un anecdotario, el autor de una biografía, hay grandes elementos, inmensas zonas de la vida de un escritor donde es imposible penetrar. Pensamos que la tierra ha sido conquistada completamente. Yo considero que habremos descubierto un 5 o un 10% de lo que es el globo terráqueo. Igualmente, el autor, el escritor, el artista es visible en determinada medida para quienes tienen puesta su mirada sobre él. Pero igualmente el autor, cuando va a hablar de sí mismo, cuando quiere expresar los motivos que los llevaron a escribir, la génesis de su creación poética o narrativa, es también una especie de explorador, un desconocedor de sí mismo. Y entonces el autor, cuando hace su autobiografía, queda corto, habla solamente de unos cuantos elementos que él alcanza a percibir desde la parte consciente de sí mismo. Pero el acto creativo no es producto de la conciencia, sino que es producto de la parte inconsciente de un artista. De manera que cuando un escritor habla de sí mismo, está casi en la misma posición de quienes lo miran desde fuera. ¿Qué consejo le daría entonces yo a una persona joven que empiece a escribir, que está llena de admiración por un autor o por algunos autores? Simplemente que se remita a la obra, que no trate de caminar el camino que otros han recorrido, que no trate de descubrir técnicas, recursos, mecanismos que ya han sido descubiertos y aplicados por otro hombre, por otra mujer, por otro creador. Por extraño o imposible que nos parezca, la literatura es inagotable. Cuando se habla de la alfombra mágica en los cuentos de Oriente, esa alfombra mágica no era una alfombra real que permitiera volar. Cuando se habla de un caballo que esperaba al héroe en las afueras de un pueblo para que huyera, no era tampoco un caballo real. Esa alfombra era la imaginación, el poder de la imaginación que nos traslada a otros mundos, a otros universos. Ese caballo capaz de recorrer caminos en forma infatigable es la capacidad de soñar, de crear, que nos libera, nos saca de esa cotidianidad plana, absoluta, definible, que es como una especie de cárcel que habitamos todos los seres humanos para poder viajar a través de los sueños, de la imaginación, a otros países, a otros lugares. De manera que, como ateniéndonos a lo que expresó José Ortega y Gasset, de que yo soy yo y mi circunstancia, hay una circunstancia exterior que compartimos con otros seres humanos, con una familia, con un pueblo, casi que con una nación. Pero hay unas circunstancias internas que pertenecen
a la historia individual, que solo me pertenecen a mí, que no las puedo compartir con nadie, sino en el momento en que yo transformo la realidad recibida en una nueva realidad. Entonces mi consejo para las personas jóvenes es que no se aprende a escribir yendo a encuentros de escritores, escuchando las historias, las experiencias de un autor, porque él está hablando de una experiencia propia, intransferible, personal, y cada escritor, cada artista tiene que vivir su propia experiencia, elaborar su propio producto, y eso se hace o se logra solamente después de una experiencia plena, sincera y de una entrega absoluta a la experiencia del lenguaje creador a través de la lectura. ¿Cuál sería entonces mi consejo para ti que atiendes este video? El de la importancia de leer todo lo que caiga en nuestras manos. Cuando Cervantes y Quevedo recorrían las calles de las ciudades viejas de España, Cervantes contaba cómo él leía cuanto papel encontraba en la calle, y a uno le parece imposible que hubiera papeles escritos en la calle a comienzos del siglo XVII, y sin embargo lo sabía, porque había una gran producción, había imprentas en movimiento en toda Europa, de manera que para estos hombres era importante leer no solo en las bibliotecas, también en la soledad de sus cuartos, en el cuarto de baño. Los escritores leen también mientras atienden a sus necesidades personales, mientras viajan en un bus, mientras esperan la atención de una cita médica. De manera que para cultivar un campo, primero hay que ararlo, prepararlo, sembrarle las semillas. Las semillas son las lecturas. Un autor no se improvisa, no nace de la nada. Para llegar a ser un autor, un escritor, un poeta, hay que haber leído a muchos poetas, a otros escritores, para poder nutrirse y enriquecerse. Espero que nos veamos pronto.